Ahora todo ha terminado. Al diablo con el trabajo cuando falta menos de una hora para el fin de la humanidad. Todos recibieron esta notificación. La madre, preocupada por el futuro de sus hijos, los abrazó con pánico, y el resto de la gente. Al mirar las pantallas de sus teléfonos inteligentes, experimentaron sentimientos encontrados. Dolor, miedo, horror, asombro ante lo desconocido. Sabían cuántas personas habían muerto intentando salvarlos y comprendían que ya estaban condenados. Sin embargo, uno de los héroes pisó el piso 48 de la aterradora torre. A su alrededor, lenguas de fuego brillaban rojas. Un calor insoportable envolvía al héroe, quien, sin embargo, no estaba muy preocupado por ello. Solo apretaba con más fuerza su espada mágica. Un dragón terriblemente grande y enfurecido apareció ante el héroe. El dragón miró con desdén al patético hombre que había venido a derrotarlo. La criatura mágica asestó su primer golpe de fuego. Lenguas de fuego y cadenas al rojo vivo ardieron alrededor del héroe. Las cadenas enredaron las piernas del héroe, inmovilizándolo. El dragón levantó su pata sobre el objetivo inmovilizado, después de lo cual intentó convertir al héroe en una mancha húmeda tirándolo al suelo con su pata. Pero sorprendentemente no encontró nada debajo de su pata. El héroe llamó al dragón desde el otro lado, burlándose de su obvio plan de aplastarlo. Esto enfureció al dragón. El dragón convirtió su ira desenfrenada en una tormenta de fuego en su boca, lo cual inmediatamente hizo caer al héroe. Un golpe mágico de tal fuerza destruyó todo el piso en el que se encontraban. Sin embargo, el héroe también previó esto y esquivó el golpe del dragón con un salto hacia arriba. Aprovechando el momento, el héroe comenzó a concentrar su magia en la espada. Lleno de determinación, levantó su espada sobre la boca del dragón y dirigió su poderoso golpe directamente al ojo del dragón. Aulló de dolor. El dragón contuvo el aliento por un segundo, sorprendido, para luego estallar con nueva furia y ganar energía sobrenatural. El héroe, lleno de determinación, decidió no esquivar, sino utilizar una técnica de lucha diferente. Reuniendo sus poderes mágicos en un puño y lanzando un hechizo, creó una biblioteca interminable de registros de habilidades. Así invocas fuego infernal en una mano y lágrimas negras en la otra mano con una espada mágica. El suelo tiembla con la risa del dragón, que considera las habilidades del héroe débiles e inútiles. Sin embargo, el héroe, al darse cuenta de lo deplorable de su situación, pensó en algo. Decidió combinar estas débiles habilidades mágicas en una sola. Sin saber si funcionaría, comenzó su hechizo de todos modos, y he aquí que funcionó. La energía de los dos hechizos comenzó a mezclarse, y formó una habilidad de un nuevo rango. La habilidad invocó un dragón del vacío, que golpeó a la criatura contra la que estaba luchando el héroe. El héroe resultó ser un hombre llamado Kang Jin-hyuk, lleno de confianza en lo que había planeado, pues no era la primera vez que mataba al dragón de esta torre. El juego Torre de Pruebas era extremadamente difícil. Al abrirlo, una torre enorme y aterradora se elevó frente al jugador. Su parte superior se alzaba hacia un cielo rojo ominoso, cubierto de nubes. Mucha gente intentó completar este juego. Se disfrazaron de guerreros enanos, caballeros y hechiceras. Sin embargo, después de 3 años se dieron cuenta de que era imposible completar el juego. Oponentes demasiado fuertes, trampas infranqueables y hechizos desagradables desalentaban el deseo de jugar. Y al ver al prácticamente invencible guardia de la puerta, las manos cayeron por completo. En la torre también se enfrentaron a retos climáticos, como las temperaturas polares, de las que ninguna armadura podía protegerlos, congelándolos en apenas una hora, o laberintos intransitables de 10 kilómetros, aterradores por su tamaño. En general, las calificaciones y el interés en el juego estaban cayendo rápidamente. Pero nuestro héroe era uno de aquellos que no se rindieron tan fácilmente. Continuó caminando por la torre con el sudor de su frente. Y así llegó a la cima de la torre. Conquistaste el nivel 50. Al detenerse para recuperar el aliento, sangrando y sudando, no podía creer lo que acababa de ver. Todo lo que había logrado superar pasó ante sus ojos. Trampas, criaturas, tesoros. Sin poder creer que finalmente había vencido el juego, intentó iniciar la transmisión con magia. Sin embargo, una notificación inesperada lo distrajo. Le pareció divertida la notificación porque se trataba de actualizar los servidores, pero todos sabían que era poco probable que el juego tuviera tales presupuestos debido a su impopularidad. Sentándose a descansar en lo alto de la torre, discutió la posibilidad de esta renovación.
Y por último dejó el casco de realidad aumentada. Dado que pagan centavos, probablemente sea hora de alejarse de los deportes electrónicos. La basura esparcida y los platos sin recoger indicaban claramente una falta de tiempo para uno mismo. Una agradable y ligera brisa soplaba a través de la ventana de su habitación, lo que sin duda era relajante. La luna brillaba fuera de la ventana y no había una sola nube en el cielo. Jin Heck decidió iniciar una transmisión, mostrar su progreso, beber cerveza y disfrutar de una buena cena. Pero la idea de terminar su carrera en los eSports lo carcomía. Estaba a punto de contarles esto a los espectadores en la transmisión, pero cambió de opinión, citando una broma estúpida. Ahogó sus pensamientos depresivos en alcohol y terminó emborrachándose. Se despertó en una cama revuelta, bastante despeinado por la resaca. Le dolía la cabeza y su estado general dejaba mucho que desear. Jin Heck decidió descargar los tutoriales del final de la torre, por lo que rápidamente encendió la computadora. Sin embargo, la noticia inesperada que apareció en la pantalla lo sorprendió. La torre apareció en la realidad. Numerosos arroyos mostraban una torre inexpugnable que perforaba el cielo crepuscular. La gente escribió en pánico que esta era la misma torre del mismo juego. Mostraban en la transmisión cómo el cielo rojo sangre se espesaba sobre la torre y se cubría de nubes. Jin Hyuk estaba desconcertado y no podía creer lo que veía. Tan irregular, tan diferente del resto de la ciudad, la torre era visible a través de los edificios de varios pisos más comunes. Todos los residentes recibieron el mismo mensaje. Nadie creía lo que estaba pasando. La gente atónita vio un mensaje que decía que tenían 90 días para completar la torre. Jin Hyuk también vio este mensaje, y lo que estaba sucediendo lo sorprendió tanto que se puso de pie, dejando caer su silla. Un sudor frío corría por su rostro, que estaba lleno de horror. Terribles pensamientos lo atormentaban y arruinaban claramente su estado de ánimo. Salió corriendo de la casa tan rápido como pudo. Literalmente saltó las escaleras. Tan emocionado estaba al pensar en la aparición de la torre. Había una multitud de gente en la calle. Cada uno de ellos buscó frenéticamente la manera de partir hacia otro país. Discutieron acaloradamente sobre dónde debían ir, y al final resultó que en cada país aparecía una torre similar. Mientras tanto, Jin Hyuk corrió tan rápido como pudo hacia esa torre. Deteniéndose y apretando los puños, pensó que no era el momento de correr, era el momento de luchar. La entrada a la zona especial de la torre estaba ubicada en el mercado subterráneo de Seúl. Al bajar allí, el héroe vio que allí, entre la basura y los puestos cerrados, no estaba solo. Había otros jugadores allí, hombres adultos, niños e incluso niñas, pero todavía eran nuevos en el juego. Jin Hyuk sintió sus miradas sobre él. De repente, un joven con una voz familiar lo llamó, interrumpiendo todos sus pensamientos. Frente a él, con un traje planchado y una sonrisa radiante, estaba Yi Jong-soo, una celebridad local. Se rió del comentario cáustico de Jin Hyuk y luego inmediatamente se ofreció a aprovechar la situación, algo que claramente no hizo feliz a Jin Hyuk, recordando lo mal que trataba a otros streamers que habían firmado un contrato con Jung-soo. Jin Hyuk estaba a punto de irse cuando su colega lo detuvo por el hombro, provocando incomodidad e irritación. Es por eso que inmediatamente recibí un golpe en la frente, justo en la nariz. Sangrando y retorciéndose de dolor, miró hacia adelante en estado de shock. Incapaz de hacer frente a las abrumadoras emociones, cayó de rodillas frente al irritado Jin Hyuk, que se alzaba sobre él. Mientras tanto, en la pequeña fuente del mercado subterráneo, el agua chapoteaba tranquila y pacíficamente. Pero de repente algo empezó a crecer rápidamente debajo de esta fuente. Ante todos apareció un árbol del que manaba a chorros agua proveniente de una fuente que hacía poco había estado balbuceando. Toda la gente en el mercado estaba alarmada y feliz. Jin Hyuk, sonriendo resueltamente, tampoco creía que lo que estaba sucediendo frente a él no fuera un sueño. De repente aparecieron frutos rojos en el árbol entre las hojas. 4 elementos, frutas, que aumentan el nivel, la agilidad y otras habilidades. Al darse cuenta de que eran muy pocos, Jin Hyuk se preparó para el hecho de que conseguirlos sería absolutamente difícil. El resto de la sala pensaba lo mismo, así que se prepararon para luchar también. En un momento dado, todos los presentes en el sótano del mercado corrieron hacia el árbol de manglar. La pelea fue furiosa. Se escuchaban empujones y patadas por todos lados. Los cabellos volaban a mechones. Jong-soo siguió intentando persuadir a Jin Hyuk para que trabajaran juntos, pero lo único que obtuvo como respuesta fue un silencio despectivo.
Salpicado de sangre, ya estaba empezando a gritar. Sin embargo, Jin Hyuk se limitó a sonreír en silencio y observó la conmoción general, sin ceder a las provocaciones. La gente trepó al árbol, intentando con todas sus fuerzas empujar a sus rivales. Y de repente alguien cogió la preciada fruta. Sin perder un segundo, inmediatamente mordió la jugosa pulpa rosa y blanca. Para él, este momento se detuvo. Sintió un aumento en las estadísticas, pero esto solo provocó a otros. Con renovado vigor y aún mayor furia, el pueblo comenzó a luchar por los frutos. Jin Hyuk no tenía prisa por ir allí. Se quedó en silencio a cierta distancia. Solo una leve sonrisa reveló que tenía un plan. De repente, el árbol de la avaricia echó sus raíces en la gente. Retrocedieron de miedo. Algunos incluso cayeron al suelo por la sorpresa. La gente huyó del árbol con miedo, corriendo alrededor de Jin Hyuk, que todavía estaba de pie en su lugar. Jong-soo miró esto completamente confundido, y también quiso alejarse corriendo del árbol. Pero un comentario cáustico lo detuvo y le dijo que iba a rendirse. Enojado por tal estupidez y temiendo por sí mismo, dijo que no planeaba morir. Pero a Jin Hyuk no parecían importarle estos gritos. No había ninguna emoción en su rostro en absoluto. Sabía que la recompensa principal estaba contenida en el árbol mismo. Su confianza hizo que Jong-soo también pensara en ello. Considerando todo lo dicho, parecía que creía en las palabras de Jin Hyuk. El olor a ganancia inminente le hizo forzar una sonrisa. Después de recomponerse, ya estaba planeando tener una conversación de negocios para desarrollar un plan de acción. Jin Hyuk expresó su deseo de seguir adelante. Señaló con el dedo hacia dónde. Directamente al árbol mismo. Así que se quedaron uno al lado del otro pensando qué hacer. Jin Hyuk dijo que debían acercarse al árbol desde ambos lados al mismo tiempo y se movió para hacer lo que le dijeron. Jong-soo hizo lo mismo. La reacción del árbol no se hizo esperar y las raíces se lanzaron hacia ellos. Jin Hyuk esquivó hábilmente las raíces que volaban hacia él, pero de repente notó algo extraño. Jin-soo se quedó allí y se burló, solo fingió correr. Murmuró enojado entre dientes que había decidido engañar a Jin Hyuk y usarlo como cebo. Pero él continuó esquivándolo hábilmente, y una sonrisa también adornaba su rostro. Él también tenía un plan, el cual ya había puesto en acción. Una vez más se le escapó la raíz, y la raíz pasó rápidamente junto a él, y se dirigió directamente hacia Jong-soo. Imagínese su sorpresa. La sonrisa fue inmediatamente reemplazada por desconcierto en su rostro. Ya era demasiado tarde para hacer algo. Las raíces ya habían empezado a enredar sus piernas. Poco a poco, fueron subiendo más y más por su cuerpo. Solo podía observar cómo Jin Hyuk se acercaba cada vez más al árbol. Las raíces ya se enredaban en su rostro, pálido de miedo y volviéndose azul por la asfixia. Unas súplicas de ayuda ahogadas llegaron a Jin Hyuk, quien sonreía por su broma. El horror y las lágrimas se congelaron en los ojos de Jong-soo. Por sus ojos vidriosos se veía claramente que se daba cuenta de que eran sus últimos momentos, y al instante lo envolvieron desde los dedos de los pies hasta la punta de los cabellos y lo apretaron con fuerza furiosa. No había una gota de piedad en el rostro de Jin Hyuk. Estaba seguro de que obtuvo lo que se merecía. Ahora podía concentrarse en lo más importante, el árbol. Una vez más, echó raíces en él. Vio que se acercaban tanto por la izquierda como por la derecha, pero una vez que entendió el patrón de ataque, esquivar no fue tan difícil para él. Su agilidad fue suficiente para que las raíces volaran a su lado y chocaran contra el tronco del árbol. Por suerte, dieron en el centro mismo. El corazón del árbol apareció del agujero. Este era el fruto más deseado, la semilla del manglar. Una sonrisa y alivio brillaron en el rostro del héroe. Todo resultó exactamente como en el juego. El héroe tomó la raíz de manglar arrancada y la apretó fuertemente en su mano. Estaba decidido a capturar el corazón del árbol. Fue como si lo sintiera, y con renovado vigor echó raíces en él. Pero él estaba preparado para esto y se puso en posición defensiva. Jin Hyuk mantuvo sus ojos en las raíces que se acercaban rápidamente a él, y reflejó sus golpes con una raíz rota. Las raíces intentaron enredarlo y perforarlo desde todos lados. Incluso se reunieron en una enorme y rápida arma, entrelazándose entre sí. Los ojos del héroe brillaron de emoción. Se abrió paso cada vez más. Las raíces que esquivó perforaron con gran fuerza el suelo de hormigón del mercado y se desmoronaron. Jin Hyuk disfrutó de esta emocionante aventura. Se estaba acercando cada vez más al tronco del árbol. De repente, un brillo extraño comenzó a aparecer alrededor del árbol. Miles de mariposas del sueño volaron desde la corona, lo que confundió al héroe. Sin embargo,
Sabía qué hacer en este caso, así que se cubrió las vías respiratorias con la manga de su chaqueta. Tratando de no inhalar las mariposas, casi llegó a su destino previsto. Las raíces se enroscaron a su alrededor y las mariposas brillaron, pero él no retrocedió. El último impulso hacia el tronco del árbol, y su corazón apareció delante de él, la cual inmediatamente traspasó con la raíz que aún tenía en la mano. El enorme esfuerzo se evidenciaba en sus ojos brillantes y en los músculos fuertemente apretados de su mandíbula. Puso su mano donde recientemente había estado el corazón del árbol. La onda expansiva de las fuerzas mágicas provenientes de la grieta del árbol hizo volar todo lo que rodeaba al héroe. Pero este no se movió ni un centímetro. Esto lo enfureció aún más. Su cabello literalmente se erizó y rayos salieron disparados de sus ojos. La última fuerza del árbol se dirigió a este enfrentamiento con Jin Heck, pero todo fue en vano. Las hojas comenzaron a marchitarse y enfriarse ante nuestros ojos. Desde el corazón del árbol surgió una grieta que lo partió en dos. Jin Hyuk se sintió aliviado. Y hasta le sorprendió un poco el cartel que apareció anunciando que su nombre aparecería en el cuadro de honor. Después de considerar que ahora tenía que introducir su nombre, decidió permanecer en el anonimato. Nuevamente metió su mano libre en la brillante grieta mágica del árbol para saquear aquello por lo que estaba luchando. Después de tantear un rato con la mano, finalmente encontró lo que buscaba y sonrió aliviado. En su mano había una bola de cristal verde y brillante. Lo apretó con fuerza, satisfecho con su victoria. Miró esa pelota como si no pudiera creer su suerte al conseguirla, porque elevaba el nivel del héroe a 4. Después de pensarlo por un momento, se lo metió en la boca y lo tragó. Inmediatamente sintió que sus poderes aumentaban, como lo evidenciaba el brillo que lo rodeaba. El héroe sintió una fuerza increíble dentro de sí mismo. Una hora después, todas las redes sociales estaban repletas de comentarios sobre la victoria sobre el árbol de la codicia. Todos los que no fueron demasiado perezosos comentaron el vídeo subido como prueba de la victoria. Jin Hyuk miró los comentarios y se sorprendió por las numerosas ofertas comerciales que llegaron una tras otra. Pensó que hace apenas un día habría aceptado el dinero ofrecido sin pensarlo, pero ahora no puede revelar su identidad. Sus recuerdos del árbol de la codicia aún estaban frescos. Pensó en todas las dificultades que había superado y estaba cada vez más convencido de que no debía compartir información sobre sí mismo. La influencia de la torre se ha extendido por todo Seúl, y esta influencia fue que todas las reliquias se volvieron reales. Jin Hyuk decidió averiguar dónde se encontraba la mayor cantidad de réplicas de este tipo de reliquias en el teléfono. Y por supuesto fue el Museo Nacional, a donde fue inmediatamente. No pudo evitar pensar que los jugadores fuertes, no aquellos que estaban en el árbol de la codicia, definitivamente vendrían al museo. Cuando abrió las puertas del museo, quedó desconcertado. Le impresionó el silencio que reinaba en el edificio. Allí vio lo que de otro modo hubiera esperado. Frente a él yacía el cuerpo carbonizado de un hombre. Todavía salía humo de este cuerpo carbonizado y se podían ver brasas humeantes. El héroe estaba preocupado por la idea de que el mundo tenía que cambiar. Él sabía por qué él y todas las demás personas estaban allí. Todos querían llegar al mapa de los primeros 10 pisos de la torre, porque el conocimiento de la zona daba una enorme ventaja. Se imaginó a todas esas personas codiciosas buscando el poder otorgado por esta carta. La sala con las reliquias era una auténtica bacanal, con cristales rotos por todas partes, sangre y gente peleando. De repente se escuchó un grito que pedía que todos se detuvieran, y la gente realmente se detuvo, aunque estaban indignados por tal declaración. Un hombre enorme y musculoso, de aspecto bastante amenazante, nos gritaba que nos detuviéramos. El hombre extremadamente indignado con una pipa en ambas manos, no entendió lo que decía este deportista. El joven con el martillo también estaba perplejo sobre a quién iba a intimidar. Decidió que a una amenaza se debía responder con otra amenaza. Por lo cual pagó inmediatamente, porque el que gritó que parara le demostró su fuerza. Sus puños se hicieron más grandes y se convirtieron en piedra. Todos a su alrededor estaban desconcertados, preguntándose por qué ya tenía algunas habilidades. Mientras tanto, este musculoso, ya ardiendo de rabia, exigió que le entregaran la preciada tarjeta. Entonces apareció en el horizonte un anciano de aspecto atractivo, que no tenía intención de aceptar ese acuerdo. El tenso deportista no podía creer lo que veía. ¿Realmente el anciano se había vuelto completamente loco? El abuelo se presentó. Su nombre era Min Jong-woo, que significa vivir en amistad y hermandad. Pero el deportista no estaba dispuesto a hacer amistades. Le gritó al anciano y amenazó con romperle el cuello.
Aparentemente molesto, Min Jung-woo decidió darle una lección al bocazas. El anciano agitó la mano. Un destello brilló en su mirada cambiada, y una bola de fuego apareció sobre la mano. El deportista asustado no podía creer que su abuelo tuviera magia. Mientras tanto, Min Jong ya había lanzado hacia él la bola de fuego que sostenía en su mano. Se precipitó hacia el agresor como un rayo de fuego brillante y solo logró encender una chispa en sus ojos. Inmediatamente el barco quedó envuelto, de pies a cabeza, en una furiosa llama, y todo lo que quedó de él fue un cuerpo carbonizado y humeante. Una columna de humo se elevaba de la boca que recientemente había sido abierta en señal de asombro. El cuerpo se desplomó al suelo convertido en cenizas y brasas, lo que pasó desapercibido para el abuelo. La muchacha detrás de él admiraba la magia cíclica de su abuelo. Al parecer están colaborando. Ella era todavía una colegiala, vestida con una falda corta, una camisa con un chaleco y una cazadora encima. Sin embargo, ella ya tenía su propio artefacto, una estatuilla. La estatuilla, sin embargo, se convirtió en un formidable Anubis, que estaba dispuesto a destrozar a cualquiera que se interpusiera en el camino de Yurri. La estatuilla en sí emitía una energía mágica de enorme poder. El Anubis que surgió de ella es un perro negro con brillantes dibujos egipcios dorados. Un perro enorme, 2 o 3 veces el tamaño de su dueño. Ella entendió que la superioridad del poder estaba de su lado, por lo que, con una sonrisa dulce pero sarcástica, sugirió que todos los presentes permanecieran en sus asientos. La gente que la rodeaba estaba asustada. Claramente tenían mucha menos fuerza y experiencia en el juego. Atemorizados, arrojaron sus armas, por lo cual recibieron la gratitud de Yuri. Pero alguien todavía no la escuchaba. Escuchó pasos que se acercaban a ella. Todos los presentes miraron atónitos a este loco. Él no los notó. Entre las montañas de basura bajo sus pies buscaba reliquias valiosas. Lo encontré y le quité el polvo. Su sencillez y absurdo enfurecieron a Yuri, y el objetivo del ataque fue elegido. El amenazante Anubis parecía haberse enfurecido junto con ella, rompiendo el suelo en migajas bajo sus pies. Recibió una orden de su amante para destruir al bufón, y luego se lanzó a la batalla, levantando su afilada arma de metal hacia arriba. Sin embargo, a pesar de la evidente amenaza, este tonto no se movió. El arma se acercaba rápidamente al inquebrantable Jin Heck, y fue repelido con un golpe aparentemente sin esfuerzo. El arma de Anubis voló. Esto sorprendió a Yuri. El arma de Anubis dejó una enorme marca de la caída, en forma de una grieta saludable en el suelo detrás de Jin Hyuk. Todos los presentes literalmente abrieron la boca de la sorpresa. Satisfecho consigo mismo, Jin Hyuk miró a todos. Se burló del cachorro que se quedó sin arma. Yuri comenzó a hurgar en su bolso, de donde saqué varias estatuas más. Ella despertó 4 reliquias más. Jin Hyuk mostró aparente sorpresa. Yuri se quedó allí enojada y sudorosa y no entendía por qué su oponente se reía. Parecía un pequeño bebé entre aquellos matones de Anubis. Ahora Jin Hyuk tendrá una pelea mucho más interesante contra ella. Ella le recordó a ese anciano. Pensó que había unos cuantos jugadores nerds. Sin embargo, la actitud desdeñosa de Jin Hyuk la deprimió aún más. Y él simplemente continuó provocando sus emociones. Aunque estaba enojada, ella sabía que él estaba mintiendo. Al escuchar esto, Jin Hyuk decidió darle una lección. Después de quitarle mejor el polvo a la reliquia, la arrojó y activó la antigua reliquia Tigre entre los pinos. Todo alrededor del héroe estalló en llamas, y detrás de su espalda apareció la cabeza de un enorme tigre. El Señor de las Montañas. Yuri estaba seriamente asustada por esto. El suelo se agrietó y se desmoronó bajo las enormes patas del tigre. Sus ojos brillantes y su cuerpo musculoso inspiraban miedo animal. Anubis enseñó los dientes. Jin Hyuk acarició a la bestia peluda y enojada detrás de la oreja. Ahora era su turno de agitar la mano. Y ordena a la reliquia que destruya al oponente. Con un rugido amenazante, el tigre se lanzó hacia adelante. Las reliquias de Yuri también se abalanzaron sobre él con gritos y armas. El tigre levantó su enorme pata de lana con las garras más largas y afiladas, y de un solo golpe derribó al perro de Anubis que se abalanzó sobre él. Los otros perros, con terribles sonrisas y lanzas, corrieron tras el primero. El tigre dejó escapar un rugido bestial, mostrando sus colmillos depredadores. Y en ese mismo segundo esa boca estaba ocupada con la carne de uno de los Anubis. Desgarró y arrojó furiosamente a sus enemigos, con la boca manchada de sangre. La señora de Anubis miraba todo esto con sudor frío en la cara, porque la enorme bestia ya se acercaba a ella. Ella miró esto con horror, imaginando ya cómo sería destrozada.
Yuri se encontraba frente al antiguo horror que ya se había apoderado de su mente, y ella cayó de rodillas ante él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Jin-hyuk miró el sufrimiento de la niña con una sonrisa en su rostro. Miró a la muchacha, temblando de horror, y orgulloso de su victoria, pidió que le entregaran la reliquia. La muchacha, todavía sollozando de miedo, empezó a abrocharse la chaqueta, como si no entendiera de qué le hablaba. Jin-hyuk se inclinó sobre la niña y le exigió la máscara de Tutankamón. Ella le dijo irritada que esa máscara era inútil en Corea. El héroe hizo un gesto con el dedo a su bestia. El tigre rugió frente a Yuri nuevamente, lanzándole un aliento caliente y mostrando sus colmillos justo enfrente de su cara. Ella dejó caer su bolso. Allí se encontraba la máscara de Tutankamón. Jin-hyuk sostuvo felizmente la máscara en sus manos, pensando que había obtenido la segunda reliquia. Yuri le preguntó si estaba buscando el mapa, pero Jin-hyuk ya se había olvidado de ella en el calor de la batalla. Acarició a su tigre y lo dejó vigilar a Yuri. ¿Quién le tiene miedo a esta bestia? Y no en vano, porque sus enormes músculos, sus dientes afilados y sus ojos ardientes inspiraban auténtico horror. Jin-hyuk miró el resultado de su batalla, y al final consiguió lo que vino a buscar, ya anticipando el poder que pronto recibiría. El anciano que esperaba a Yuri le preguntó qué había sucedido, y claramente no esperaba que quien estaba a su lado no fuera una chica frágil, sino un saludable Jin-hyuk. El abuelo estaba seriamente asustado de una persona que pudiera pasar por Yuri, así que se quedaron allí parados y en silencio miraron el pasaje mágico. Jin-hyuk compartió sus pensamientos sobre lo que vio, y su abuelo los confirmó. Sin embargo, dijo, tocando el portal, que era la primera vez que veía uno así. Retirando su mano, aclaró que ni el impacto físico ni la magia podrían ayudarlo a pasar. Jin-hyuk también decidió tocar este portal. Realmente se recompuso y se concentró en sus pensamientos. Y logró meter los dedos, entendió cómo funciona ese portal y cómo destruirlo. El anciano quedó asombrado ante esta línea de pensamiento. Jan-hek dijo que el abuelo debería debilitar el portal con su magia hasta el momento en que recolecte todas las reliquias y salga del portal. El anciano suspiró al darse cuenta de lo que tendría que hacer. Jin-hek le aseguró que tendría que trabajar con el portal desde el exterior, y a cambio le traería a su abuelo el preciado mapa. El anciano no estaba del todo impresionado por este arreglo. Era un gran problema, pero la recompensa era prácticamente cero si lo engañaban. Pero Jin-hyuk prometió devolver la tarjeta. Con un suspiro, el abuelo aceptó. No tenía otra opción. El héroe tocó el portal, y en ese mismo momento, el anciano usó magia cíclica en el pasaje para debilitarlo. Sus manos estallaron en llamas y sus ojos brillaron con poder mágico. Dirigió toda su energía directamente al portal, iluminando todo con destellos mágicos de fuego. Y entonces el portal empezó a agrietarse poco a poco, como el cristal. Jin-hyuk se cubrió la cara con las manos para protegerse de la metralla y el fuego y saltó a través del portal. Deteniéndose bruscamente, oyó a su abuelo gritar desde el otro lado. El anciano, sudando, le gritó a Jin-hyuk que se diera prisa. Y Jin-hyuk, agitando la mano, prometió darse prisa, pero a su manera. Había muchas reliquias a su alrededor, pero no había rastros de presencia extraterrestre, a diferencia de lo que ocurría en los pisos superiores. Pero de repente su mirada se dirigió a una vitrina. Algo todavía estaba roto. Faltaba la espada de hierro del emperador Qianlong. Alguien logró abrir el paso, tomar la espada y no meterse en problemas. Sin embargo, Jin-hyuk pensó que este tonto había tomado algunas reliquias de bajo rango. Y finalmente él mismo encontró lo que buscaba, las monedas de la dinastía Li. Los apretó en su mano. Esto era lo que necesitaba para crear nuevas habilidades perfectas. También se necesitaron otras piezas para la elaboración. Molde de fundición de metal persa, ojo derecho de la máscara de Tutankamón. Jin-hyuk sabía lo que hacía. Cuando dos reliquias se combinan, comienzan a interactuar. El ojo brilló y la forma se llenó de luz. El héroe sabía que todo tenía que pagarse, así que, iluminado por la luz de las dos reliquias, cogió un montón de monedas. Rompió esta conexión y arrojó las monedas al suelo. La fuerza de la interacción de las tres reliquias generó una luz brillante, y la energía se extendió tan fuertemente que Jin-hek tuvo que cubrirse la cara. Estaba observando la unificación casi imposible, pero exitosa, de tres reliquias. Obtuvo la reliquia de altísimo rango Ojo de la Verdad. El héroe sostenía en sus manos la más poderosa de las 5 reliquias existentes de este rango. Sin embargo, él vino al museo por algo más.
una fuerza desconocida lo levantó. Consiguió una nueva habilidad. Esta habilidad fuera de nivel le permite copiar y almacenar varias habilidades, combinarlas y crear habilidades más poderosas. Un poder desconocido brilló en sus ojos. De repente escuchó que alguien lo llamaba desde el portal y se dio la vuelta. El anciano sostuvo el portal con todas sus fuerzas y le dijo que regresara. Jin Hyuk pensó en lo que necesitaba hacer para copiar la habilidad del anciano. Sus ojos brillaron y un tablero de tareas apareció frente a ellos. Tenía que desenmascarar a Min Jong-woo. Resulta que el anciano había estado ocultando sus verdaderas emociones toda su vida. Jin Hyuk se dio cuenta de que tenía que hacer enojar a su abuelo. Min Jong-woo se aferró con todas sus fuerzas. Y Jin Hyuk decidió poner en práctica su plan para enojar a su abuelo. Dándose la vuelta, dijo que la ayuda de su abuelo ya no era necesaria. El anciano no entendía lo que estaba pasando. Jin Hyuk se dio la vuelta con desdén y dijo que los esfuerzos fueron en vano. Min Jong quedó completamente perdido ante tal declaración. ¿Podría ser que fue engañado? Con una palabra, Jin Hyuk rompió la barrera entre ellos y dijo que durante todo este tiempo el abuelo estuvo desperdiciando maná en vano. Se detuvo pensativo justo enfrente del mapa que Min Jong-woo quería tener en sus manos. Jin Hyuk no lo necesitaba en absoluto, así que sin pensarlo dos veces encendió un encendedor. Esta acción asustó seriamente al anciano. Él simplemente se quedó boquiabierto. Pero Jin Hyuk fue implacable. Acercó el encendedor encendido al mapa, y en un instante quedó envuelta en fuego. El abuelo dejó escapar un grito lastimero. Lo que había intentado conseguir durante tanto tiempo ardía ante él, y en el resplandor de ese fuego se encontraba aquel que había arruinado todo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso una ola de maldiciones salió del abuelo. Incluso su rostro se puso rojo y sus venas se hincharon de ira. Jin Hyuk estaba satisfecho de sí mismo por lograr lo que quería. Inmediatamente una nueva habilidad brilló sobre él. La habilidad Elemento del Fuego copiada de su abuelo. Lleno de rabia, Min Jong-woo estaba a punto de darle una lección al bastardo, apuntándole con su habilidad. Pero no tuvo en cuenta nada. Jin Hyuk ahora también tenía esta habilidad. Por eso el anciano se sorprendió enormemente cuando vio que las manos del niño frente a él también se iluminaron con fuego mágico. Min Jong se sorprendió y miró con los ojos muy abiertos a su oponente. Un monstruo apareció ante él, no solo robándole su habilidad, sino que también la fortaleció 100 veces. Un sudor frío corría por el rostro del anciano. Jin Hyuk le ordenó que le obedeciera si quería moverse con calma por los pisos de la torre. Luego Jin Hyuk salió del edificio del museo. Pensó en que había visto muy pocos nerds en el museo y ninguno de ellos quería arriesgar su vida. ¿Cómo van a salir adelante si no están dispuestos a arriesgarlo absolutamente todo? El abuelo aceptó cooperar con un jugador tan fuerte, y Jin Hyuk le ordenó a él y a su chica que subieran de nivel. Jin Hyuk comprendió que ahora tenía que dominar tantas habilidades y destrezas, más poderosas como fuera posible. Y debe poseerlos solo él. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un estómago gruñendo y hambriento. Su mirada se posó en el café más cercano. Al entrar, su mirada se dirigió inmediatamente a los chicos que discutían las últimas noticias. Literalmente todos los clientes del café se reunieron alrededor del televisor. El corresponsal dijo que muchos heridos y muertos fueron sacados del Museo de Seúl. Y semejante bacanal se está produciendo en todos los museos del mundo. Jin Hyuk pensó que no era de extrañar que todos estuvieran corriendo para tener en sus manos las valiosas reliquias. Y luego, la televisión mostró imágenes de las cámaras de vigilancia, capturando a Jin Hyuk en el fragor de la batalla con los Anubis. Escuchó que la gente a su alrededor ya lo reconocía. Necesitamos pensar en el camuflaje. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un reportero que hablaba sobre una asociación de funcionarios públicos despertados que tenían habilidades. No esperaba que el Estado asumiera todo esto tan rápidamente. Mientras hacía girar su bebida en el vaso, escuchó con expresión seria al líder de la asociación hablando por televisión. El líder, Han Sang-jin, parecía un adulto alto pero fuerte con una enorme cicatriz en la cara. Jin Hyuk escuchó que los funcionarios del gobierno querían contratar a todos los voluntarios con habilidades por una gran cantidad de dinero y buenos títulos. Sin embargo, lo más importante para el Estado era sacar a una persona del aire. El gobierno aceptaría cualquiera de sus condiciones, con tal de que se uniera a la asociación. Todos quedaron unánimemente asombrados por la propuesta hecha al extraño. Pero Jin Hyuk tenía sus propios pensamientos sobre este asunto. No estaba en absoluto interesado en tal propuesta.
Han Sang-jin quería tener un jugador fuerte como as bajo la manga. Pero ¿por qué es él quien dirige la asociación? Si tiene una habilidad fuerte, Jin Hyuk definitivamente debe obtenerla. El reloj dio las 7 y esto llamó la atención del héroe. Cada vez que la manecilla de las horas señalaba una nueva hora, la torre de pruebas se abría. El héroe pasó a través del portal hacia una torre abierta, donde ya había bastante gente. Se paró entre ellos y escuchó su alboroto. Parecía que estaba entre un grupo de recién llegados. Todos los jugadores recibieron una bolsa con 100 monedas de oro al entrar a la torre. Recibirán el resto de la moneda a través de las transmisiones. Hacer trampa es punible. Nuestro héroe ya está acostumbrado a tales reglas. Los jugadores que suben a la torre están conectados con personas fuera de la torre mediante un sistema de transmisión. Los espectadores ven vídeos de jugadores capaces de escalar la torre. Y cuanto más popular seas, más rico serás. La multitud, al escuchar estas reglas, se movió en todas direcciones. Jin Hyuk se encontró entre la multitud, siendo constantemente chocado por alguien. Pero él mismo no tenía prisa. No iba a ser el primero en empezar a subir vídeos y compartir su experiencia con otros. Su mirada se dirigía en una dirección completamente diferente a la que corría la multitud. Recordó cuánto tiempo había estado acumulando experiencias en los pisos inferiores de la torre. Y allí, después de haber iluminado las runas antiguas, se dio cuenta de que había estado subiendo el nivel de su héroe de manera completamente incorrecta. Luego tuvo que decidirse por un acto terrible. Elimina el personaje y comienza a subir de nivel nuevamente. Habiendo borrado toda su experiencia, se prometió a sí mismo que la próxima vez definitivamente llegaría hasta el final. Los recuerdos de hace 6 años todavía estaban muy frescos. Pensó, de pie frente a las puertas del laberinto del Minotauro. En este laberinto pudo encontrar todo lo necesario para la nivelación inicial, así que, sin llave, ingresó a las runas. Y la puerta cedió. Con un fuerte empujón los abrió. Dentro, todo estaba exactamente como lo recordaba. Bóvedas, bajorrelieves, suelo agrietado, y hasta las mariposas del sol que tanto amaba. Allí se dio cuenta de que no estaba solo en el laberinto. Frente a él había una multitud de jugadores, frente a los cuales se encontraba una muchacha frágil y bonita. Sonriendo, lo saludó y le dijo que cuando vio el laberinto abierto, ella y su grupo también decidieron ir allí. 10 minutos antes, este grupo de personas estaba cerca del laberinto y vio a Jin Hyuk abrir la puerta sin llaves. Y lo extraño fue que no fue con todos los demás, sino que inmediatamente se dirigió hacia el laberinto. La niña pensó por un momento y concluyó que el comienzo de este juego es lo más importante. Y como incluso un principiante había descubierto este laberinto, no era tan difícil. El grupo entendió que nadie compartiría artículos con ellos de forma gratuita. Por lo tanto, la muchacha decidió tomarlos y dejar a quien abrió las puertas dentro de los muros del laberinto para siempre. Y ahora se paró frente a Jin Hyuk y le aseguró que recorrer el laberinto en compañía sería más divertido y seguro. Después de examinarla, Jin Hyuk vio que tenía una habilidad útil para él: comunicación, que definitivamente le sería útil en el futuro. El chico detrás de Hana se presentó. Su nombre era Jang Chul-sik y abandonó el juego antes incluso de pasar el primer piso. Los demás también comenzaron a presentarse. Una de las chicas del escuadrón, Lee Hyo-min, solo estaba en el primer piso. La segunda, Jang Mi, llegó al tercero. El chico rubio, Jeon Min-guk, nunca había actuado antes. Y el chico con gafas, Do Gwan-woo, tampoco había actuado antes. Sonriendo brillantemente, Kang Jin-hyuk también se presentó. Sin embargo, pensó que con tales habilidades serían más adecuados como sus enemigos. Y entonces, de repente, Park Hana se aferró a él. Tomándole la mano con más firmeza, le preguntó cuántos pisos había caminado. Jin Hyuk sintió que estaba usando su habilidad de comunicación con él. Por eso, rápidamente la apartó de sí, evitando una respuesta precisa. Ciertamente ella no esperaba que él pudiera resistirse a su habilidad. Por eso, sonriendo dulcemente, le pedí que al menos me contara sobre las características del laberinto y los monstruos locales, a lo que accedió sin gusto. De pie justo en el medio del pasillo, Jin Hyuk anunció que el laberinto cambia periódicamente su estructura. Nadie excepto Hana aparentemente lo entendió. Pero en ese mismo momento el suelo empezó a temblar bajo los pies de todo el equipo. Los nuevos chicos corrieron de un lado a otro horrorizados, sin entender qué debían hacer ahora ni qué estaba pasando. Na también estaba horrorizada. ¿Cómo pudo haber calculado tan mal?
Este es el laberinto del primer piso. La pared justo frente a ella comenzó a moverse, amenazando con atraparla. Con un salto brusco escapó de ese desafortunado destino. Pero entonces una losa de hormigón comenzó a caer desde arriba sobre uno de los miembros del equipo. Cayó con un ruido ensordecedor, levantando enormes nubes de polvo. Todos, agotados, intentaron escapar de esta desgracia. Yang Chul estaba enojado, sin entender cómo tales laberintos podían existir en el primer nivel. Mina desapareció. Sacudiendo el polvo en silencio, Jin Hyuk se sorprendió de que nunca hubieran visto laberintos así antes. Hana, asustada, decidió que era hora de irse, porque la situación se estaba volviendo demasiado peligrosa. Se dirigió a su compañera de equipo con habilidades de navegación, pero ella, con los ojos llenos de lágrimas y horror, dijo que su habilidad no funciona aquí. Un sudor frío apareció en el rostro abatido de Hana. Jin Hyuk simplemente miró su disputa con desdén. Era una tontería confiar en las habilidades de navegación aquí. Ana se enojó completamente por lo desesperada que era la situación. Ella llamó a Jin Hyuk furiosamente. Al volverse hacia ella, recibió acusaciones directamente en su cara de que casi todos murieron aquí por su culpa. Los nuevos chicos comenzaron a estar de acuerdo con su líder, poniendo toda la culpa en Jin Hyuk, pero no logró alcanzar su voz de razón, diciendo que no fue él quien los trajo allí. Hannah se horrorizó al descubrir que la idea en realidad era suya. Sin embargo, los nuevos ni siquiera escucharon a Jin Hyuk. Agarraron sus armas para darle una paliza. Pero sus planes se vieron frustrados por un enorme hacha que se hundió en el suelo. La onda expansiva derribó a Min-guk. Hae-min gritó y lloró de miedo, y el niño con gafas simplemente observó todo esto con la boca abierta. Un furioso minotauro gigante corría directamente hacia ellos. ¿Cómo pudieron llegar a estar preparados para el combate, aunque nadie creía que pudieran ganar? 10 veces más grande que ellos, el toro gritó furiosamente, blandiendo su hacha. Ana palideció y ya se resignó al final que se acercaba. Entonces Jin Hek pasó corriendo junto a ellos, estupefacto por el miedo. Todo lo que vieron fue al minotauro apuntando y blandiendo su enorme hacha hacia él mientras corría. Un segundo después, el hacha que sostenía el toro cayó al suelo. Sin embargo, Jin Hyuk de alguna manera logró esquivarlo saltando sobre el lugar del golpe. Entonces, mientras flotaba en el aire, también adquirí una habilidad secreta: saltar. Jin Hyuk esquivó todos los ataques del minotauro saltando. Se deslizó por el suelo. Mientras respiraba furiosamente, blandió su hacha, de cuyos golpes se levantaron columnas de polvo y el suelo se desmoronó. Cada vez, Jin Hyuk intentaba esquivarlo cada vez más tarde, para estar más cerca del arma de la bestia. El equipo lo miró con miedo y con la boca abierta. No entendían por qué hacía eso. El rostro de Hana estaba completamente vacío. Jin Hek respondió a la sonrisa furiosa del toro con una sonrisa de satisfacción, lo cual hizo enfadar cada vez más al minotauro. Y ahora el hacha estaba en su garganta. Jin Hyuk lo esquivó en el último momento, aún derramando una gota de sangre, por lo cual recibí una estadística de destreza aumentada. Pero era hora de dejar de esquivar esto por el bien de las estadísticas, porque se estaba volviendo demasiado peligroso. Jin Hek vio a sus compañeros acurrucados contra la pared y tratando de escapar del minotauro. Hana asumió que si se movían a lo largo de la pared, tarde o temprano encontrarían una salida. Todo el grupo se movió detrás de ella. Ella ni siquiera se dio cuenta de cómo Jin Hyuk se acercó a ella y le preguntó directamente al oído si estaba huyendo. Hana se giró para mirarlo con los ojos abiertos por el miedo y se quedó paralizada. Vio a Jin Hyuk frente a ella, tranquilo y sonriente, y detrás de él aún menos enfurecido. En una fracción de segundo, le agarró la mano y la alejó del lugar donde la bestia loca estaba a punto de atacar. Sus compañeros solo tuvieron tiempo de gritar. Alguien cayó al suelo asustado e incluso empezó a pedir ayuda a su madre. Jin Hyuk siguió burlándose de Hana, pero aparentemente ella ni siquiera lo escuchó. Ella simplemente miró al toro, llena de ira incontrolable, y no podía moverse. Pero entonces la pared detrás del minotauro comenzó a moverse, justo donde estaban el equipo de Jin Hyuk y Hana. El muro se cerró justo delante de sus narices, separándolos de la aterradora bestia. Y por mucho que Minos golpeaba aquella muralla con su hacha, ya no podía penetrarla tan fácilmente. Todos intentaron recuperar el aliento al menos ahora. Hana no entendía por qué Jin Hyuk hacía esto, y él, a su vez, no entendía qué tipo de tonterías le estaba preguntando. Era una presa fácil. Ahora por fin podrán descansar hasta que Minos los encuentre nuevamente. Hana preguntó histéricamente cuánto tiempo más estarían allí, a lo que recibió la respuesta largamente esperada.
un mes entero. Ella se sintió enferma por esto. Sus piernas se doblaron. Jang Chol la ayudó a no caer por completo. Ella quería irse por separado de Jin Hyuk para que Minos no lo siguiera, pero esto solo lo hizo reír. ¿No pensaban que una caminata sin guía sería mucho más miserable? Haciendo girar entre sus manos un cuchillo que había recogido del suelo, Jin Hek dijo que conocía este laberinto mejor que nadie, incluida dónde estaba la salida. Apretando los dientes, Hana aún así aceptó ir más allá con él. Pero aquí está el problema. El héroe con una sonrisa no peor que la del monstruo recuerda que vale la pena pagar por todo. Y llevó la cuchilla que encontró directamente a la nariz de la muchacha. Su exigencia era sacarles todo su dinero. Mientras tanto, otro niño luchó valientemente en la cueva de los duendes. Y no me olvidé de hacer streaming desde allí. Más tarde, al volver a verlo en su computadora portátil, se alegró de que el vídeo estuviera ganando popularidad rápidamente. Su equipo también estaba feliz. Sus rostros mostraban claramente la felicidad por las próximas ganancias de dicha transmisión. Lograron editar el video para que la rápida limpieza de la cueva de los duendes por parte del equipo pareciera el trabajo de una sola persona. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. El chico de gafas llamó a Myung-hwan al monitor. No podían creer lo que veían. Sus índices de audiencia de los videos estaban cayendo rápidamente debido a la transmisión recién subida. Myung-hwan no podía creer que lo que se mostraba en el nuevo vídeo fuera cierto. Sin perder tiempo, Jin Hek envió a sus camaradas a buscar cosas útiles, leña seca y un lugar donde pasar la noche. Mientras ellos estaban furiosos, él se limitó a reír y les hizo un gesto con la mano. Cuando se fueron, él también decidió no quedarse de brazos cruzados, y por lo tanto, decidió establecerse con el oro que había extraído e ir a la tienda de juegos. Allí fue recogiendo uno a uno diversos objetos que no tenían ningún valor. Pero sabía lo que estaba comprando, así que decidió combinarlos. Buena suerte. Recibió una nueva reliquia, la Rueda de la Fortuna de la Reina de la Fortuna. Inmediatamente utilizó esta reliquia para aumentar su suerte al 100%. Jin Hek, 10 pergaminos de mejora con un porcentaje de suerte extremadamente bajo. Los aplicó todos a su espada. Las 10 mejoras fueron exitosas. Ahora tiene una nueva arma, una vieja daga del nivel máximo. Mientras miraba su espada, apareció un icono indicando que su logro se subiría a la lista de fama. Después de 10 días, los compañeros de equipo de Jin Hyuk lucían miserables. Se sentaron y miraron sus lamentables pertenencias. Un pequeño fuego y un lecho de musgo. Obviamente estaban hambrientos porque el único alimento que había allí era musgo y hongos desagradables. La huida constante del Minotauro los había agotado por completo. Las únicas personas que estaban interesadas en ellos eran Jin Hek y su nueva y genial daga. Hana, desesperada, intentó encontrar al menos alguna información sobre Jin Hyuk, pero todo fue en vano. Ella agarró su cabeza desesperadamente. Todos los intentos de obtener información fueron infructuosos. Tal vez al menos un hermano del gremio Cuervo pueda ayudarla. Estaba decepcionada porque tendría que esperar otras 3 semanas para recibir ayuda. Entonces ella y Jang Chul se sentaron y miraron a Kang Jin Hyuk durmiendo en el musgo. Jang Chol tuvo la idea de matarlo allí mismo. Incluso tomó una piedra y la lanzó sobre su cabeza. Pero Hana lo convenció de que eso no era una solución, ya que Jin Hyuk podía esquivarlo. Entonces sacó de su bolso un aguijón de abeja venenoso, cuya gota de saliva podría matar a 100 trolls. Ella decidió ir a lo seguro. Al ver nuevamente hongos para la cena, Jin Hek ya comienza a sentir náuseas. Hana le dijo sarcásticamente que si quieres comer mejor, ve a cazar. Jin Hyuk le entregó su plato de corteza para recibir su porción. Y con los palitos de hueso se metió el hongo en la boca. Hana y Jang Chul lo miraron con avidez, anticipando ya el sabor de su victoria envenenada. Pero entonces el plato de corteza con hongos se cayó de las manos de Jang Chul y comenzó a toser una especie de líquido negro. Hana observó con horror cómo su compañero se asfixiaba y moría dolorosamente. Envenenado, Jang Chol cayó al suelo retorciéndose de dolor, y Hana saltó sobre él asustada y sorprendida. Jin Hyuk la había descubierto envenenando la comida, y ahora no tenía sentido seguir evadiendo el asunto y poniendo excusas. Él cambió los cuencos de lugar, mientras ellos no miraban, para que no fuera él quien fue envenenado. También la sorprendió realizando una transmisión oculta, lo cual iba contra las reglas del juego. Apretando los dientes y casi sollozando, Hana lo miró directamente a los ojos. Sin dudarlo un segundo, Jin Hyuk presentó una denuncia contra ella.
De hecho, una verificación de 1 minuto de duración reveló múltiples violaciones del Hana y también las violaciones de sus amigos, a quienes atrajo para ver el arroyo. Aún sin recuperarse del shock, se dio la vuelta y se quedó congelada en el lugar. Justo frente a ella y Jin-hyuk estaba Minos. Cuando los descubrió gritó de ira. Hana se escondió inmediatamente detrás del fuerte y ágil Jin-hyuk, quien ya la había salvado de la muerte en las garras de un toro muchas veces. Sus intentos de ayudarla y salvarla no tuvieron éxito. Jin-hyuk fue despiadado. Mirándola directamente, dijo que no la necesitaba ahora, porque ya había recibido la habilidad de ella. Ella trató de manipularlo diciéndole que su hermano estaba en un gremio de clase alta y que definitivamente la vengaría. Pero Jin-hyuk sabía que él era más fuerte que cualquier gremio. Antes de que pudiera terminar de hablar, el hacha del Minotauro destrozó el suelo justo bajo sus pies. Sin embargo, Jin-hyuk esquivó hábilmente este golpe. Tomó su espada inflada con más firmeza en sus manos y decidió demostrar en la práctica quién debería temer a quién. Con todas sus fuerzas golpeó al toro en plena cabeza, tan fuerte que el toro abrió mucho la boca. Sin dudarlo un segundo, corrió a la mejor posición para el siguiente golpe. Y el siguiente ataque fue rociar a Minos con una enorme corriente de llamas, algo que claramente no esperaba. Debilitado, el toro cayó sobre una rodilla. Jin-hyuk comprendió que en poco tiempo la bestia sería derrotada. Mientras tanto, el Minotauro activó su habilidad final, Berserk, y dejó escapar un grito furioso. Minos obtuvo poderes increíbles más 30% en todas las estadísticas, y también ganó inteligencia. Jin-hyuk lo miró con determinación, pero Hana no sabía qué hacer con eso y por eso estaba terriblemente asustada. De las fosas nasales de Minos salía vapor. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su melena ondeaba detrás de él. Un espectáculo aterrador. Cuando adquirió la capacidad de hablar, prometió manchar a esa gente con su sangre. Sin embargo, esto no asustó al héroe en lo más mínimo. Se paró frente a la bestia y continuó de pie, agarrando su espada mágica. Jin-hyuk estaba tan emocionado que se puso cada vez más alegre. Entraron en la batalla. Kang Jin-hyuk repelió ataque tras ataque, mientras chispas volaban del metal rechinante. La velocidad de los ataques era furiosa, pero logró reflejarlos todos. Ana observó esta actuación desde escondida. Le pareció una locura que Jin-hyuk ya no esquivara sino que luchara con toda su fuerza. Ella no entendía cómo él podía sonreír en tal situación, pero disfrutó del aumento lento pero constante en las estadísticas. De repente el toro hizo una mueca de total incomprensión. La enorme roca que había levantado con su hacha fue cortada por la mitad justo delante de su nariz. La mayor fuerza y agilidad le dieron a Jin-hyuk una velocidad inimaginable, por lo que no solo logró esquivar ataques, sino que también aseguró sus propios golpes fuertes. Una vez más el toro lanzó un puñetazo contra el héroe, y antes de que el puño pudiera alcanzar unos centímetros, se congeló. Minos se quedó dormido. Ana pensó que ese era el final, pero le dijeron que ese era solo el final de la habilidad, después de lo cual, el animal entró en hibernación por un día. Aún faltaba un largo camino hasta el final. Aún les quedaban 20 días por pasar juntos. Y todos estos 20 días pasaron como uno solo. Jin-hyuk aumentó sus estadísticas. Minos los atacó. Durante estos 20 días, la habilidad se perfeccionó hasta el más alto nivel y ahora el toro no representaba absolutamente ninguna amenaza. Cuanto más furioso se ponía, más aumentaban las estadísticas de Jin-hyuk, y esta furia nunca fue suficiente para superarlo. Durante la siguiente batalla, el rostro de Minos de repente se distorsionó. Jin-hyuk asestó un golpe sorpresa directo a la mandíbula, noqueando al enorme toro. Finalmente lo venció. Ahora era el momento de enfrentarse a Han, lo que la asustaba mucho. Se sorprendió cuando escuchó la noticia de que Jin-hyuk estaba reclutando aprendices. Ella estaba dispuesta a dar cualquier cosa con tal de conseguir la pasantía. Y Jin-hyuk no iba a perder esta oportunidad, intimidando a la chica al acercarse a ella. Sin saber qué más ofrecerle, histéricamente decidió regalar lo más valioso, el anillo de Braham. Ella se aferró a su pierna y lloró, solo para que él la tomara. Y lo tomó, pero dijo que había que llegar a un acuerdo, pero no en el papel. Al combinar las habilidades de comunicación y la magia del fuego, recibió una nueva, la marca de la destrucción. Agarrándola por el hombro, estaba a punto de marcarla. Finalmente apareció una puerta abierta que conducía a la salida de este peligroso laberinto. Finalmente sentada en el césped y sintiendo la luz del sol, Hana pudo relajarse.
Qué feliz estaba porque le habían concedido 5.000 monedas por completar el laberinto. Pero la felicidad no duró mucho. Jin Hyuk le exigió todas las monedas. Esto hizo que Hana se sintiera triste, pero a él también le hizo feliz. Ya solo faltaba una pequeña cosa por hacer. Ahora también tenía que traerle el anillo en 2 días. Y la marca, su mano sobre todo su rostro, le recordaba ese deber. La noticia decía que muy pronto uno de los gremios iba a derrotar al jefe del tercer piso. El rostro de Jin Hyuk se oscureció ante esta noticia. ¿No tenía demasiada prisa el gremio coreano? Pensó que querían conseguir muchos recursos. Pero sus recuerdos de este piso aún estaban frescos, y querían pagar con sus vidas los recursos que recibían. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ducharse y decidió escribir a sus viejos amigos del juego, informantes de confianza. La reunión se organizó en un café. Imagínense la sorpresa de Jin Hyuk, porque sus amigos en la vida real no eran como sus personajes en el juego. Estaba contento de que todavía se llevaran bien. Qué vergüenza se sintió de su antiguo apodo cuando se presentaron. Sus amigos eran tan brillantes que Taemin no podía dejar de sonreír. Jeonghwa también apoyó el buen humor general. Por fin conoció a gente con la que se sentía cómodo, pensó, sentado con ellos en una mesa. Taemin se sorprendió de que Jin Hyuk aún no hubiera tomado la prueba especial. Se quedó con la boca abierta, no sabía nada de ninguna prueba. Tomaron un taxi y fueron a la torre para realizar la prueba. Mientras viajaban en el coche, sus amigos le contaron que se había introducido una prueba para llegar al segundo piso de la torre, porque el número de muertes de recién llegados estaba aumentando drásticamente. Aquellos que pasaron la prueba recibieron un código de confirmación, que fue tatuado en su muñeca. Jin Hyuk inmediatamente pensó que el jefe de la asociación simplemente estaba reuniendo personas con habilidades poderosas de esta manera, lo que decidió aprovechar. Después de que se creó la asociación, los jugadores con puntuaciones altas inmediatamente comenzaron a recibir ofertas de los mejores gremios. Por lo tanto, en el lugar de pruebas se reunieron 3 tipos de personas: aquellos que quieren obtener el derecho a ingresar a la torre, periodistas y quienes conocen a estos jugadores, y aquellos que quieran demostrar su derecho a entrar al mundo entero. Justo cuando ingresaron al área de pruebas, Jin Hyuk y sus amigos presenciaron cómo los guardias de seguridad despejaban a la multitud frente a los jugadores de alto nivel. Sin embargo, Jin Hyuk no tenía intención de moverse del camino. Park Ha-jin corrió hacia el enfrentamiento. Señalando con el dedo a Jin Hyuk, exigió que les cediera el paso. Al escanear con su reliquia, Jin Hek vio que para copiar las habilidades de este tipo grosero, necesitaba ser provocado. Hana, la hermana de Park Ha, observó con horror el inminente altercado. Su hermano continuó gritando y señalándola con el dedo. Por eso Jin Hyuk lo agarró del dedo y lo giró hasta que hizo clic. Más precisamente, lo rompió. Mientras Park Ha gritaba y maldecía, Jin Hyuk bebía agua tranquilamente. Park Ha estaba a punto de golpearlo, pero me cayó un chorro de agua en la cara. Enfrió su ardor. Con un salto brusco quiso tirar a Jin Hyuk al suelo, pero calculó mal. No esperaba tal velocidad de movimiento. Entonces, rodeado de espectadores, cayó lastimosamente al suelo. Kim Gi-tae, un hombre enorme con un nivel muy alto, una celebridad mundial, se acercó al ruido. Intentó calmar a Jin Hyuk, pero fue descaradamente grosero con él. No les recordamos con mucha delicadeza sus oscuras maquinaciones con el suministro de ginseng, lo cual también irritó a Ji-tae. De repente, comenzaron a aparecer paredes negras a su alrededor, la habilidad mazmorra. El resto simplemente observaba con gran expectación lo que ocurría. Jin Hyuk le exigió 10 mazmorras a Ji-tae a cambio de información. El ginseng del que habían hablado antes tenía excelentes propiedades para restaurar la energía, pero tenía una desventaja desagradable: el envenenamiento mágico. Había 3 elementos que podían ayudar a combatir esta desventaja. Uno de ellos era la raíz de mandrágora, y Jin Hek sabía dónde conseguirla. Ji-tae se sorprendió porque sus palabras coincidieron con los datos de inteligencia. Asustado, decidió atacar a Jin Hyuk con miedo poniéndole una espada en la cara. El precio de 10 mazmorras era demasiado alto y eso hizo enojar a Ji-tae. Pero Jin Hyuk no solo no tenía miedo, sino que le sonrió depredadoramente a su oponente, lo que le hizo malinterpretar. Amenazándolo con su espada, dijo que tanto el trato como la vida de Ji-tae estaban en sus manos. Mientras tanto, también se estaba gestando una pelea fuera de la mazmorra, pero se detuvo abruptamente cuando la mazmorra se vino abajo y los dos salieron.
Jin-hyuk inmediatamente intentó asegurarles a sus amigos que todo estaba bien y bajo control. Sin embargo, todo esto no le dio paz a Pak-ha. Quería venganza. Esto enfureció aún más a Ji-tae, y en un ataque de ira levantó al hombre bajo y grosero por el cuello. Ahogándose ya sea por la ira o por la mano en su garganta, Pak-ha murmuró que lo entendía todo. Ji-tae lo tiró al suelo como si fuera un trapo y se fue sin mirar atrás. Pak-ha estaba furioso por el modo en que lo trataban. Satisfecho consigo mismo y habiendo obtenido su habilidad, Jin-hyuk también se fue. Entró en la habitación donde se realizaría la prueba. Había allí varios cristales de diferentes tamaños. El pasante dijo que empezaría tan pronto como estuviera listo. Le llamó la atención de inmediato el hecho de que los jugadores normales ni siquiera podían activar una piedra de nivel medio. Jin-hyuk blandió su espada con más fuerza y activó la oleada de poder, y cortó el cristal por la mitad. Permaneció tendido en el soporte, humeando debido a los poderes mágicos que se le habían otorgado. El pasante no tenía ni idea de que eso pudiera ser posible y quería informar inmediatamente de todo a sus superiores. Jin-hyuk primero pidió cortésmente que informara este incidente y su alto rango a sus superiores solo después de una semana. Pero ante la insistencia del aprendiz, lo amenazó con su espada y recibió el acuerdo de sus condiciones. Al salir de la pasantía, Jin-hyuk se encontró con Hana y le dio el anillo prometido. Después de lo cual, Hana exigió que le quitaran la marca. Sin embargo, a Jin-hyuk no le importaron sus peticiones. Sus amigos lo encontraron en la calle y le preguntaron sobre su rango. Qué sorprendidos quedaron por la mentira sobre el rango más bajo recibido. Esperaban algo completamente diferente. Mientras lo sentaban en el taxi, le recordaron que había una segunda prueba que debía realizarse en la torre. La prueba en sí consistía en ir a una de las mazmorras de la torre, y podías elegir cualquier nivel de dificultad, incluso una mazmorra con orcos y goblins. Pero Jin-hyuk tenía planes completamente diferentes. Iba a ir a las antiguas ruinas ubicadas en el primer piso. Durante 11 años de juego, e incluso ahora, cuando ya existe en la realidad, nadie ha podido atravesar esta zona prohibida. Después de haber recogido todas las cosas que necesitaba en una enorme mochila, fue arrojado al primer piso de la torre, a la morada de los caídos. Estaba ubicado en las ruinas de la montaña, un lugar maravilloso con muchas rocas y cascadas. Él no estaba solo allí, porque, teniendo el rango más bajo, no tenía derecho a que se le permitiera estar allí solo. Una de las personas del equipo reunidas allí le preguntó a Jin-hyuk cómo llegó allí en primer lugar. La respuesta era obvia. Se necesitaba dinero, a lo que el extraño accedió. Sonriendo, le mostró a Jin-hyuk su teléfono, en cuya pantalla se mostraba una foto de su familia, como para decirle que estaba allí solo por ellos. Jin-hyuk le aseguró que no había necesidad de preocuparse, que a donde quiera que fueran, todos regresarían ilesos. Finalmente, todo el grupo llegó a las ruinas, donde debían esperar al grupo de asalto. A Jin-heku se le mostró un cartel con recompensas especiales para la primera persona que conquistara la torre. Recibió 2 habilidades. Corazón frío. Mantener la calma en situaciones críticas. Monopolización. La mayor recompensa por la misión si se completa solo. Pensó que obtener cualquiera de las recompensas en la torre era un tipo especial de suerte, por lo que las nuevas habilidades le venían perfectamente bien. De repente, la plaza donde estaban todos se iluminó con una luz brillante en la que se podían ver las siluetas de personas. De la luz aparecieron magos, un grupo de incursión. El líder del grupo caminaba frente a todos. Todos, excepto Jin-hyuk, los miraron con la boca abierta. Pero Son Jung-hwan, el líder del grupo, parecía un soldado serio con su armadura de acero. Pero para adquirir sus habilidades, primero tenía que ganarse su confianza. Jin-hyuk sabía lo difícil que sería para él ganarse su confianza. Sin embargo, le sorprendió mucho que el jefe de uno de los mejores gremios tuviera un nivel tan bajo. Liderados por uno de los magos que portaban bastones, se adentraron más en las ruinas. Ya estaba oscureciendo y el mago activó su bastón para iluminar el camino para todos. Se podía ver un enorme salón, completamente sembrado de monstruos asesinados por el grupo de asalto. Los recién llegados apretaron con más fuerza sus mochilas y examinaron el aterrador panorama que se abrió ante ellos. Jin-heek miró al grupo de ataque y no pudo comprender cómo no sufrieron pérdidas a pesar de que mataron a tantos monstruos. Lo empujaron por detrás y le gritaron que no olvidara sus deberes como porteador. Pero ¿qué más podía esperar con el rango más bajo? Jin-hyuk tuvo que ayudar a los extranjeros. Estaban de pie con una armadura dorada y brillante.
Se le ocurrió un plan para encontrarse con alguien, así que sin pensarlo dos veces, se acercó a uno de los caballeros con armadura y le entregó un vaso de agua helada. El caballero se quitó el casco y debajo había una chica rubia maravillosamente hermosa. Provenía de una familia aristocrática, tenía muchas habilidades y era una de las jugadoras más famosas de Europa. La miró mientras bebía y pensó que obviamente con ella el grupo de asalto no tuvo pérdidas. Jin Hyuk decidió investigar su estado objetivo y lo que se necesitaba para copiar sus habilidades. Era necesario salvarla. Sonriéndole, le ofreció el vaso vacío. Me gustaría recibir su habilidad Patrocinio del Cielo. Pero para esto necesita ser salvada, por las condiciones más difíciles. De repente hubo una conmoción. El líder del gremio parecía extremadamente preocupado. Frente a él yacían centinelas muertos. Alguien activó el sistema de seguridad de las ruinas. Una bomba somnífera. El jefe solo podía agarrarse la cabeza. La bomba estaba en modo combate. Ahora se enfrentaba a una difícil elección: evacuar a los civiles y perder su liderazgo en el gremio, o aceptar la lucha. Asumiendo toda la responsabilidad, decidió luchar. Lucha con confianza en Santa Teresa. Ya se habían extendido rumores entre los demás miembros del gremio de que los guardianes de las ruinas habían despertado. Un arquero que estaba algo alejado de todos gritó que todo estaba bajo control si escuchaban al líder. Pero entonces, una enorme mano de hierro de un guardia apareció de la oscuridad sobre él. Un momento después, desapareció. Murió ante los ojos de sus compañeros de gremio. Su pequeño grupo estaba rodeado de guardias. El jefe del gremio daba órdenes sobre quién debía avanzar y quién debía ocupar los flancos traseros. Los recién llegados desorganizados se perdieron y poco a poco se fueron reuniendo. Sin embargo, la primera línea de defensa ya había sido construida gracias al comandante. El mago activó la distribución de beneficios. No hubo necesidad de esperar a que los guardias atacaran. La sala inmediatamente estalló en el estruendo de las armas contra los escudos. Los solistas cada vez estaban más apretados y pedían ayuda. Otros magos también insistieron en que los jugadores solitarios necesitaban apoyo, pero el líder no escuchó, porque de todos modos habría bajas. Los jugadores solitarios ya estaban desesperados, se dieron cuenta de que estaban abandonados y rodeados de guardias. Lloraron al ver su muerte inminente. Pero Santa Teresa acudió en su ayuda. Con unos cuantos golpes poderosos dispersó a todos los guardias. Con el rabillo del ojo, notó que los guardias ya habían llegado a las partes de las ruinas que no estaban destinadas al combate, donde estaban los jugadores débiles. Ya casi no quedaban supervivientes en la retaguardia. El hombre que vino aquí por su familia se apretó contra la pared, aceptando su muerte con una sonrisa. Pero Jin Hyuk le prometió que regresaría a casa, y con su espada cortó en pequeños pedazos al guardia que estaba frente al jefe de la familia. El segundo guardia ya se había acercado a él, pero Jin Hek no era ajeno a la agilidad. Esquivó el golpe, se dio la vuelta y utilizó su magia de fuego. El segundo guardia fue derrotado y ya no había ninguna amenaza en el campamento. Entonces Teresa apareció de la nada y en un instante apartó al padre de familia del desconcertado Jin Hek. Ella le dijo que no tenía sentido amenazar a los trabajadores comunes con armas y que, con toda probabilidad, había sido él quien había despertado a los guardias y ahora estaba bajo arresto. Ella quería tomarlo como rehén, pero él seguía esquivándolo y ella tenía miedo de hacerle daño. Estaba tan enojada que no escuchó en absoluto la excusa de Jin Hyuk. Esquivando sus ataques una vez más, la tiró al suelo. Fue solo con la cuchilla en su nariz que finalmente lo escuchó. El padre de la familia corrió inmediatamente y dijo que Jin Hyuk, por el contrario, lo había salvado. Ella, comprendiendo todo al instante, se puso de pie y comenzó a hacer una reverencia en señal de disculpa. Como él y Jin Hyuk necesitaban objetos raros en el mismo lugar, propuso una alianza con Teresa. Sin embargo, el líder tenía planes completamente diferentes para Teresa. No quería dejarla ir. Habiendo demostrado sus derechos, el líder finalmente aceptó dejar ir a Teresa antes de la batalla con el jefe final. Ella aceptó sus condiciones y con ojos de cachorrito le rogó que llevara a un porteador con él. Los porteadores, asustados, no querían acompañarla a una muerte segura, pero Jin Hek se ofreció como voluntario. Hicieron lo posible para disuadirlo, pero él se mantuvo firme. También representó una comedia en la que decía que lo hacía por gran amor. Los porteadores fueron atrapados y las preguntas desaparecieron. Y Teresa y Jan Hek se fueron. Al llegar al lugar indicado, vieron que el sarcófago que necesitaban estaba bajo protección mágica. Inesperadamente para ambos, apareció una advertencia.
El jefe de la torre los estaba observando. Teresa pensó que el jefe los veía como enemigos, pero Jin Hyuk la convenció de que simplemente lo reconocía. Como Jin Hyuk dijo que sabía una forma de pasar por ese lugar, Teresa le preguntó qué debía hacer. Desde el balcón, su punto de observación, Teresa saltó hacia abajo, directamente al centro de los monstruos, y ella instantáneamente atrajo su atención. Ella activó la habilidad Canción de Batalla, que aumenta todas sus estadísticas en 3 veces. Su tarea era atraer toda la atención de los monstruos hacia ella. Activando su poder sagrado, se convirtió en el centro de atención de todos, y ella entró en batalla con todas estas criaturas que caían sobre ella en enormes multitudes. Mientras tanto, Jin Hek corría directamente sobre sus cabezas hacia el sarcófago. Pero entonces sus ojos se abrieron con sorpresa. Vio un no muerto de clase élite, un esqueleto mágico. Estará feliz de pelear contra el mini jefe. Pero entonces de la nada aparecieron los guardias. Luchar contra múltiples oponentes es bastante difícil, especialmente cuando el Lich usa un rayo negro, pero Jin Hyuk logra sobrellevarlo. Poco a poco se fue acercando al sarcófago evitando todos los rayos, y destruyó su protección mágica. Jin Hek acabó con los guardias restantes con su espada mejorada. Mientras tanto, Teresa casi había acabado con los monstruos que quedaban en la distancia del sarcófago. Justo cuando Jin Hyuk se acercó al esqueleto, su cráneo se partió en dos, y un espadachín apareció ante él, apuntando su espada directamente al héroe. El espadachín dijo que debería haber sido recordado, pero Jin Hyuk no lo reconoció. Con la ayuda del Ojo de la Verdad, finalmente estableció la identidad de Jung Yu-son, y todo encajó. Ese fue quien estaba en el museo en ese momento y robó la espada de allí. Jin Hyuk recordó a Yu-sung porque después de derrotarlo una vez, Yu-sung comenzó a perseguir y desafiar constantemente a Jin Hyuk. Darse cuenta de que ese maldito acosador estaba frente a él no le trajo ningún placer. Y una vez más se unió a Jin Hyuk para perder, qué purista. Apuntando su espada hacia el héroe, anhelaba venganza, porque ahora estaban al comienzo de su viaje y eran iguales en estadísticas. Jin Hyuk, por supuesto, no estaba en contra, pero le recordó que no estaba solo allí y que Teresa siempre acudiría en su ayuda. No habría una pelea justa. Yu-sung clavó su espada en el suelo y utilizó selección de campo. Después de haber tomado lo que quería del sarcófago, Jin Hek logró escuchar a Teresa llamándolo, y desapareció, dejándola sola. Yu-sung y Jin Hyuk se encontraron en un campo de batalla claro y creado. Yu-sung activó duelo, lo que le otorgó un aumento del 10% en todas las estadísticas. Y a Jin Hek le dieron una desventaja que le quitó el 10% de todas las estadísticas. Él entendió lo mucho que esto lo debilitaba. La pelea sería injusta. Debido a la situación extremadamente desfavorable para el jugador, el juego aplicó condiciones especiales, que permitieron a Jin Hyuk copiar la habilidad de Yu-sung, Canción de la Espada, con antelación. Ahora su propio cuerpo utilizará técnicas de lucha con espada y también mejorará su percepción. Yu-sung pasó a la ofensiva, y Jin Hyuk se vio obligado a agarrar su espada. Él paró todos los ataques entrantes. Yu-sung no entendía por qué solo usaba una daga a medio alcance. Pero sonriendo y repeliendo todos los ataques, Jin Hek tuvo suficiente de una daga. El enemigo comprendió que claramente lo habían subestimado y eso lo enfureció terriblemente. Entonces utilizó su habilidad de combate sin contacto, Sword Soul. Jin Hyuk notó que estas eran técnicas un poco injustas al pelear con un novato. ¿Por qué lo enviaron? ¿Qué novato es? Volviendo su atención a la daga, vio que no sería capaz de repeler los ataques con ella durante mucho tiempo. Se rompería. Entonces es hora de que las reliquias se fusionen. Sacó lo que había extraído del sarcófago, el alma del demonio, y lo frotó en su daga. Ahora Necht tiene una habilidad única, un cementerio de espadas. Cuando se activa, las habilidades se mejoran en un 500%. El cuerpo utiliza las técnicas más necesarias. Jin Hyuk sintió el poder que había recibido, pero no pudo activarlo debido a la falta de maná. Yusong no entendía cómo era posible que no pudiera ganar en su propio campo y en un entorno desconocido para el oponente. Recordó cómo en el juego hizo todo lo posible para ganar, llegando incluso a romper la VR por enojo. Enfurecido, aceleró sus ataques. Pero Jin Hyuk continuó bloqueándolos y se acercó cada vez más. Usando su velocidad inhumana, se encontró detrás de su enemigo, y ya levantó la espada sobre él. Pero ahora Yu-sung contraatacó. Sin embargo, le costó perder la espada de las manos y ahora todo ha terminado.
La espada golpeó el suelo de la arena con un ruido metálico, y Yu Song cayó de rodillas, admitiendo su derrota. Ahora pedía la muerte. Estaba cansado de perder cada vez. Jin Hyuk lo perdonó, diciendo que era un oponente digno y que necesitaba mejorar aún más. Tras elogiar su perseverancia, le ofreció la mano. Sin embargo, además de la nobleza, Jin Hyuk también persiguió sus propios motivos para copiar habilidades. Es útil tener un jugador fuerte como aliado. Después de eso, el campo de la arena se derrumbó y Yusung finalmente preguntó el nombre de su oponente. Jin Hyuk no respondió y permaneció como un hedor en los labios de Yusung para siempre. Teresa escuchó todo esto y rió en voz baja, mientras Jin Hyuk apretaba los dientes con irritación. Mientras tanto, el líder y su grupo de asalto avanzaban cada vez más lejos. De repente, el asistente del líder vio en la pantalla que otro enemigo se acercaba a ellos. Entonces, un enorme golem de hierro apareció frente a ellos. ¿En cuál estaba el vampiro superior? Flotó lentamente hasta el suelo frente al grupo de asalto e hizo una reverencia. Inmediatamente varias espadas apuntaron a su cuello. El vampiro llegó con la noticia de que había sido enviado por el jefe de la mazmorra. Y ahora, cortándose el dedo con una de las espadas, pidió a todos los presentes que fueran con él. Su sangre se derramó por todo el suelo y envolvió a los pobres. Y si no están de acuerdo, entonces la mitad se irá con él y la otra mitad se la comerá él.